Rusia destroza S-300 de Ucrania. Rusia posee la cuarta mayor reserva de tierras raras del mundo. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron el sitio de lanzamiento del sistema de defensa aérea S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy. Imágenes de la destrucción de otra posición del sistema de misiles antiaéreos S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy. Las fuerzas ucranianas han desplegado un lanzador y un radar para iluminar y guiar el sistema de misiles S-300 PS a una distancia de aproximadamente 25 kilómetros al sur del centro regional. Las imágenes del dron de reconocimiento muestran una potente explosión acompañada de la característica dispersión de combustible, lo que indica que los contenedores de transporte y lanzamiento contenían misiles guiados antiaéreos. El ataque del sistema de misiles Iskander-M destruyó, además del lanzador y el radar de guía multicanal del S-300 PS, varios vehículos y hasta 25 militares enemigos. La intensificación de las pérdidas de los sistemas de defensa aérea ucranianos en la región de Sumy se debe al hecho de que el mando ucraniano decidió trasladar algunos de los sistemas que quedaban en Kiev a las fronteras de la región de Kursk. Según algunos informes, el jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, ordenó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, continuar manteniendo la zona fronteriza de la región rusa ocupada por Ucrania a cualquier precio. Lo más probable es que, a pesar de la evidente falacia de tal posición, Zelensky todavía espere intercambiar este territorio por la parte perdida de la región de Kharkov, o incluso por la central nuclear de Zaporizhia, en el proceso de posibles negociaciones. Para cumplir la orden de Zelensky, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a pesar de las posibles pérdidas, sigue trasladando las unidades más preparadas para el combate y el escaso equipo militar a la región de Sumy y a la zona fronteriza de Kursk. Rusia frustra una serie de atentados terroristas. Siguiendo instrucciones desde Ucrania, el detenido iba a atacar edificios gubernamentales y militares en el suroeste de Rusia. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso, ha frustrado una serie de ataques terroristas en la ciudad de Stavropol, en el suroeste del país. Los agentes detuvieron al sospechoso, que resultó ser ciudadano de uno de los países de Asia Central, que actuaba siguiendo las instrucciones provenientes desde Ucrania. El detenido es partidario de una asociación paramilitar ucraniana considerada en Rusia como organización terrorista, indicó el FSB en un comunicado de este miércoles. Su supervisor le mandaba instrucciones por Telegram desde Ucrania, explicando cómo hacer cócteles Molotov con explosivos de fabricación casera. Los objetivos de los ataques iban a ser edificios gubernamentales y militares de la región de Stavropol, sedes locales del Ministerio del Interior y del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, una comisaría militar, un hospital militar y el edificio de la administración del distrito Promyshlen y de la ciudad de Stavropol. Para perpetrar los atentados, el hombre inspeccionó el territorio y adquirió las sustancias químicas y piezas necesarias para confeccionar los artefactos explosivos. Las fuerzas del orden confiscaron en domicilio del delincuente botellas con mezclas incendiarias, junto con los dispositivos de comunicación con instrucciones de su superior ucraniano. Lavrov. El despliegue de tropas del Reino Unido y Francia en Ucrania no servirá. El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que para resolver la crisis ucraniana hace falta eliminar sus causas fundamentales. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este miércoles que la idea de simplemente congelar el conflicto en la línea de contacto no es viable, ya que la gente de habla rusa que se quedaría en el lado ucraniano sufriría por las leyes racistas del régimen de Kiev. Por esta razón, el planteamiento de desplegar en suelo ucraniano algún tipo de tropas, como lo pretende hacer París y Londres, según su visión de garantías de paz para Kiev, es una propuesta vaga, dijo. Lavrov dejó claro que lo principal para resolver el conflicto es eliminar sus causas fundamentales. En este sentido, explicó que el problema no tiene que ver con la ausencia de fuerzas de paz en Ucrania, sino con el deseo de arrastrar al país eslavo a la OTAN con el fin de crear en su territorio una infraestructura militar dirigida contra Rusia, además del exterminio total de los derechos de los rusos y de los rusohablantes que residen allí. Lavrov. Europa incita a Ucrania a que siga luchando.
El canciller ruso denunció el espíritu beligerante con el que los países europeos promueven ahora su política desesperadamente anticuada y fracasada sobre Ucrania. Europa intenta socavar abiertamente la resolución del conflicto en Ucrania, declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estamos esperando que nuestros colegas europeos dejen de mentir sobre el bloqueo de las negociaciones por parte de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin ha respondido repetidamente a estas falsas afirmaciones, recordando que son principalmente los dirigentes ucranianos, los que están siendo incitados por Europa, los que se niegan a las negociaciones, manifestó Lavrov. Todos los días oímos alguna declaración, alguna afirmación como ahora no debemos sentarnos a la mesa de negociaciones, primero debemos asegurarnos la superioridad ante el trasfondo de la batalla, dijo el canciller ruso. Este es el espíritu beligerante con el que los países europeos promueven ahora su política desesperadamente anticuada y fracasada sobre Ucrania, agregó. Por lo tanto, partimos de la base de que la mejor ayuda de quienes quieren contribuir realmente a resolver el conflicto es reconocer sus causas profundas, aseveró. Rusia posee la cuarta mayor reserva de tierras raras del mundo. El asesor presidencial ruso Kirill Dmitriev se refirió al tema tras las declaraciones de Trump de que le gustaría comprar este tipo de minerales a Moscú. Rusia posee la cuarta mayor reserva de tierras raras del mundo, afirmó el representante especial de la presidencia rusa para inversiones y cooperación económica con países extranjeros, Kirill Dmitriev, en su cuenta de X. Su comentario se produce en el contexto de las recientes declaraciones del presidente de EU. Donald Trump, de que quiere llegar a un acuerdo con el país euroasiático para obtener acceso a sus recursos. Me gustaría también comprar minerales en tierras rusas si podemos, expresó el martes el inquilino de la Casa Blanca durante una rueda de prensa en el despacho oval. Tienen muy buenas tierras raras, petróleo y gas, agregó. Asimismo, Trump opinó que este tipo de cooperación sería genial también para Rusia, porque tiene tierras muy valiosas. Así que algo así podría tener lugar, señaló. Marco Rubio. Las sugerencias de que Ucrania recupere armas nucleares en compensación por no ingresar en la OTAN es una propuesta no realista. El líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, se ha lamentado repetidas veces por la renuncia de su país a las armas de destrucción en masa. Las sugerencias de que Ucrania recupere armas nucleares en compensación por no ingresar en la OTAN es una propuesta no realista, afirmó el secretario de Estado de EU. Marco Rubio. No creo que nadie piense que es una oferta seria por su parte. Tampoco creo que equiparlos con armas nucleares sea una solución al problema, dijo en una entrevista concedida a Breitbart News. Así fue su respuesta a la solicitud de que comentara recientes declaraciones del líder del régimen ucraniano, Vladimir Zelensky, quien pidió armas nucleares si se le niega a su país la adhesión a la Alianza Atlántica. No le he oído decir eso, pero si está por ahí diciéndolo, no creo que sea una exigencia realista. Necesitamos menos países con armas nucleares, no más. Ni tampoco creo que esto resuelva su problema, tal y como ellos lo ven, añadió Rubio. En ese orden, resaltó que el mayor desafío para Zelensky es alcanzar una paz duradera con Rusia y que no surja un nuevo conflicto dentro de 1, 2 o 3 años, un tipo de cosas de las que habrá que hablar en cualquier negociación. Pero no creo que las armas nucleares sean la respuesta, subrayó. A principios de febrero, Zelensky reclamó a Occidente la devolución de las armas nucleares de las que disponía Ucrania durante la época de la Unión Soviética. El líder del régimen ucraniano reconoció que la potencial adhesión de su país a la OTAN sería un proceso largo y se preguntó cómo se defenderían durante todo ese tiempo, en todo ese camino. No es la primera vez que Zelensky aborda públicamente este tema. Ya a finales de enero había lamentado y calificado de estúpida la decisión adoptada por Ucrania en 1994 de renunciar a las armas nucleares como parte del Memorándum de Budapest. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el año pasado que Moscú no permitirá que el régimen de Kiev disponga de armamento nuclear. En ese caso, tomaremos y utilizaremos todos, y quiero subrayarlo, precisamente todos los medios de ataque de los que dispone Rusia. Todos. No lo permitiremos. Vigilaremos cada uno de sus pasos, advirtió. El ejército ruso ha liberado 2 localidades en la provincia rusa de Kursk.
Las fuerzas armadas de Ucrania sufren grandes pérdidas en la provincia rusa de Kursk, mientras que la logística de sus tropas fue interrumpida, informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con el comunicado del organismo, la agrupación de las tropas Sever, Norte, ha liberado dos localidades, Orlovka y Pogrezky, en la provincia de Kursk. Además, precisaron que con los ataques de la aviación operativo-táctica y la artillería fueron alcanzados militares ucranianos, así como destruidos equipos bélicos enemigos en varias zonas en la provincia fronteriza ucraniana de Sumy. En paralelo, en la provincia de Kursk fueron aniquiladas formaciones de varias brigadas mecanizadas y de asalto, al tiempo que las tropas rusas repelieron 3 contraataques del enemigo. Durante las últimas 24 horas, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 270 militares, fueron destruidos 2 blindados de combate, 13 vehículos, 26 vehículos, 8 piezas de artillería, un mortero, una estación de radar de reconocimiento, así como 12 puntos de control de drones y 2 depósitos de municiones, anunció la cartera. En total, durante los combates en la provincia de Kursk, Ucrania ha perdido más de 63.595 militares entre muertos y heridos, 381 tanques, 288 vehículos de combate de infantería, 2.055 vehículos blindados de otro tipo, 485 piezas de artillería y 52 lanzamisiles múltiples, incluidos 13 HIMARS y 7 MLRS, de fabricación estadounidense, entre otros equipos. Zelensky molesto porque no hay garantías de seguridad. El líder del régimen de Kiev destacó que le gustaría que en el tratado haya al menos una frase que mencione las garantías de seguridad para Ucrania. En el acuerdo con Estados Unidos sobre el subsuelo de Ucrania no hay garantías de seguridad que quisiera ver Kiev, afirmó este miércoles el líder del régimen ucraniano, Vladimir Zelensky, durante una rueda de prensa. Respondiendo a las preguntas de prensa, Zelensky aclaró que, en este tratado con EU.U. Ucrania no tiene puntos sobre garantías de seguridad concretos, ya que, según añadió, tienen que discutirlo no solamente con Washington, sino también con los países europeos. Incluso cuando hablamos de la OTAN, lo que queremos, sé que es muy difícil, y nadie realmente cree que sea posible, dijo Zelensky, subrayando que le gustaría que en el acuerdo marco haya al menos una frase que mencione las garantías de seguridad para Ucrania. Al mismo tiempo, agregó que Kiev está dispuesto a ser flexible para mantener conversaciones sobre las posibles garantías de seguridad por parte de Washington. En este acuerdo, solamente habrá cosas básicas sobre garantías de seguridad, pero creo que los siguientes pasos deben centrarse en ello, esclareció. Sin garantías de seguridad futuras, no tendremos una paz justa ni el alto el fuego del que ha hablado el presidente estadounidense Donald Trump. Y si no las tenemos, nada funcionará, concluyó. Por otra parte, aseguró que, aunque no haya visto la versión completa del documento, los principales puntos de este acuerdo suenan bastante bien. Al mismo tiempo, señaló que no devolverá ni un centavo de los fondos que Washington proporcionó a su país. Estamos agradecidos, pero era una subvención. Si siguen diciendo que nos darán dinero a crédito, esta será una nueva realidad, criticó. Lo principal para mí es que no estemos endeudados. No hay una deuda de 500.000 millones en el acuerdo, ni de 350.000 ni de 100.000 millones. Eso sería injusto para nosotros, dijo. Para el régimen de Kiev, la adhesión a la OTAN es una de las condiciones clave para poner fin al conflicto ucraniano, mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reiterado en varias ocasiones que para lograr la paz, Kiev, entre otras condiciones, debe renunciar a sus ambiciones de ingresar en la Alianza Atlántica. Zelensky: no acepto ni un centavo de deuda con Estados Unidos. El líder del régimen de Kiev precisó que aún no ha visto la versión completa del documento sobre las tierras raras del país, pero los principales puntos suenan bien. Los principales puntos de la versión final del acuerdo con Estados Unidos sobre el subsuelo de Ucrania suenan bien, declaró este miércoles el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, en una rueda de prensa, agregando que no devolverá ni un centavo de los fondos que Washington proporcionó a su país. Estamos agradecidos, pero era una subvención. Si siguen diciendo que nos darán dinero a crédito, esta será una nueva realidad, criticó. Lo principal para mí es que no estemos endeudados.
No hay una deuda de 500.000 millones en el acuerdo, ni de 350.000 ni de 100.000 millones. Eso sería injusto para nosotros, dijo. Sin embargo, Zelensky precisó que aún no ha visto la versión completa del documento. Las principales cuestiones que he planteado suenan bastante bien ahí, y los equipos han trabajado de verdad, aseveró. Es importante que se trate sobre algo nuevo. Si hablamos del fondo, que también es una cuestión resuelta en este acuerdo marco, creo que allí Ucrania y EU.U. son socios, y este fondo es ucraniano-estadounidense, no solo estadounidense, y no solo lo gestionamos conjuntamente, sino que también tenemos los derechos, indicó. Tras su vuelta al poder en EU.U., el presidente Donald Trump defendió la necesidad de recuperar el dinero que Washington gastó en asistencia a Kiev, que cifró en 500.000 millones de dólares. El mandatario subrayó que su administración no solo pretende hacerse con las tierras raras de Ucrania, sino también con su petróleo y todo lo que se pueda conseguir para compensar las pérdidas económicas del país norteamericano. En respuesta, el líder del régimen de Kiev declaró que Ucrania no reconoce que le deba a Estados Unidos ninguna suma por la ayuda militar brindada e insistió en que su país recibió ayuda por 100.000 millones de dólares, no 500.000 millones. No voy a reconocer los 500.000 millones de dólares, digan lo que digan, nos comuniquemos como nos comuniquemos, manifestó. Asimismo, Zelensky remarcó que no tiene intención de devolver nada, explicando que el dinero recibido corresponde a subvenciones y recordando que la ayuda fue negociada con el expresidente Joe Biden y con el Congreso de Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.